Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Señor les bendiga, Señor les guarde y nos reunimos una vez más para seguir con la lección número 3 de Gálatas en el capítulo 1, versículo del 11 al 24. Sean todos bienvenidos y vamos a orar. Padre Señor, te damos las gracias primeramente por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú estás cada día a nuestro lado, porque tú eres tan que nos imparte sabiduría, conocimiento, entendimiento para poder llevar a cabo esta enseñanza, este estudio. Padre, seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón para poder llegar, que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestro más profundo de nuestra alma y nuestro ser. Padre, bendice Señor los hermanos que están hoy día acompañándonos, al hermano que está distante, que está cercano, al hermano que está por escuchar y en fin Señor a todo lugar y a todas las personas, Padre, que abren su corazón y su mente para recibir palabra tuya. Gracias en el amor de Jesús. Amén. Bien hermanos, como les decíamos, ya llegado a la lección número 3, en el capítulo 1, versículo del 11. Vamos a tratar de llegar hasta el 24 de Gálatas, la epístola que ya dijimos que está escrita por el apóstol Pablo. Si usted quiere también saber cómo hemos llegado hasta acá, puede recapitular en las lecciones anteriores. Ahí aparece la introducción y aparece también el detalle, el contexto y todo desde el comienzo. Así que hermanos, les invito entonces a prepararse con su Biblia y para poder dar lectura en esta ya tarde o noche. Yo a veces digo tarde o noche porque depende del lugar, hay diferencias horarias. Y saludamos a los hermanos de Labranza acá, Boyilco, junto al Carmen, y a mis hermanos de afuera, mis hermanos que estimo mucho también, que gracias a Dios les puedo conocer. Hermanos de El Salvador, hermanos de Colombia, hermanos de Perú también, de España, y en fin. Así que la familia del hermano Williams, la familia Matamoros, está nuestro hermano de Rivera, eh, Escudero, está Gómez, familia Gómez también. Y así, hermanos, que el Señor esté con ustedes cada día. Y bueno, un día vamos a hacer con más detalle los saludos a cada uno, porque a veces a mí se me olvidan los nombres, son varios. Pero ustedes saben, ¿cierto? Y el Señor les abre su mente y su corazón para estar reunidos junto a nosotros. Bien, vamos a leer entonces del 11 al 24. Y dice: el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo hoy aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era yo conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguían, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Entonces, hermanos, como continuando hoy en nuestro estudio en el capítulo 1, como lo decíamos bien, de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, llegamos hoy al versículo 11 y con este versículo entramos a una nueva sección. Pero antes de comentar sobre esto, permíteme decir que en la sección anterior Pablo ya estaba indicando en el tema del libro, y por cierto lo hizo de una forma muy cálida y vigorosa, y él indicó que había solamente un evangelio y que intentar agregarle algo más, ¿cierto?, a este evangelio era lo mismo que querer presentar un evangelio diferente, y que no podía haber otro evangelio, porque él explicó con toda claridad que nosotros somos salvos solamente por la fe, sin añadir ninguna otra obra ni recurso humano,
Y ahora la fe no es en realidad lo que nos da mérito, pero sí es el medio por el cual nosotros nos aferramos a la salvación de Dios en Cristo, y es Cristo quien nos salva. Entonces el Evangelio deja de lado todas las obras. En Romanos 4:5 dice que pero el que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son lo suficientemente buenas como para salvarse. Una persona dijo por ahí: quiero convertirme en un cristiano y trataré de ser mejor de lo que soy. Y si consigo mejorar, llegaré a ser un cristiano. Y entonces le respondimos: si usted mejora, nunca se convertirá en un cristiano, porque la única clase de personas que Dios está salvando son a las pecadoras. Y el Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Pero qué? Al arrepentimiento. Y el motivo por el cual dijo esto fue porque no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. En Isaías 64:6 dice, en este mensaje profético, y que se compara a la justicia del ser humano ante la mirada de Dios, es que es comparada con trapos sucios, y como las demandas de la ley nos condenan y debieran enmudecernos y dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes que la gracia pueda salvarnos. Y en Romanos 3:19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la verdadera dificultad no es que en algunas personas se consideren lo suficientemente buenos como para salvarse, sino que se consideran lo suficientemente malas como para necesitar salvarse. Esa es la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿eh? Entonces es que los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida ante Dios. Dijimos, por una parte hay hermanos o personas que se encuentran demasiado buenas, y hay otras que se encuentran demasiado malas para llegar a la salvación. Entonces, como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo, y lo que negaron era que estos hechos fueran suficientes. Insistieron en que uno tenía que guardar la ley, además de creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo y distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversando esos hechos, interpretándolos ¿de qué forma? Malamente. Entonces recordemos que el versículo 10 de Gálatas decía lo siguiente: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Es que la predicación del Evangelio de la gracia no resulta agradable para el ser humano perdido. Y nadie puede complacer a Dios y a los hombres. Si usted predica hoy el Evangelio de la gracia de Dios, podría tener problemas, porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y lo desprecia. Las personas desean escuchar todo aquello que apela a su naturaleza humana, y el Evangelio de la gracia nos coloca al nivel del polvo y nos muestra tal como somos delante de Dios. Entonces, por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitan a un Salvador. Y todos los que necesitan es una ayuda, digamos, como por ejemplo una norma o conducta u otro requisito o recurso humano. Pero incluso erróneamente podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana, pero la realidad es que no podemos vivirla para nosotros mismos. En cambio, Dios está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. Y la carta a los Gálatas nos enseña esta verdad, pero en primer lugar tenemos que venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirle como Salvador. Piensan que como si tuvieran que comprometerse a ofrecerle algo al Señor. Estimado oyente, estimado hermano, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí quiere ofrecerle algo a usted. Él fue el que murió y el que está dispuesto a dar. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es tan simple y sencillo como esto. Y la pregunta es: ¿ha aceptado a Cristo como su Salvador? Eso es lo verdaderamente importante. La conciencia humana entonces es un testigo ante la ley, y la convicción legal conducirá a las obras, y el ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y además sus pecados, y conseguir acumular suficientes puntos como positivos
para su favor. ¿Para qué? Para ser salvo. Pero recordemos que antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto, y él tenía muchos puntos positivos a favor suyo. Pero un día vino a Cristo y entonces dijo en Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Espíritu Santo entonces hoy es un testigo ante la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. En realidad la ley niega la caída del hombre, y esta era la posición de Caín, quien ofreció a Dios, dice, los resultados de su esfuerzo personal, mientras que la gracia reconoce la caída del ser humano, como Abel hizo cuando trajo su ofrenda ante Dios. Y entonces entramos ahora a la nueva sección en esta epístola a los Gálatas, que es una sección bastante personal, y tenemos la introducción en estos primeros 10 versículos, y ahora desde el versículo 11 en el capítulo 1 hasta el versículo 14 ya tenemos la parte o sección personal y la autoridad del apóstol, y además la gloria del Evangelio. Primero dijimos, la experiencia de Pablo en Arabia, y esto ocupa todo lo que queda aquí del primer capítulo, que es del 11 al 24, como lo leímos, y tenemos aquí la experiencia de Pablo en Arabia después de haber estado en el camino a Damasco. Y tenemos entonces el origen del Evangelio, la conversión de un hombre, y luego en el capítulo 2, entre los versículos 1 al 10, usted tiene la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén, tiene la singularidad del Evangelio, y también tiene aquí la comunicación del Evangelio, ¿ya? Y en el capítulo 2, del versículo 11 hasta el 14, encontramos la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón, Pedro, y también vemos la oposición al Evangelio. Apreciamos así también el convencimiento en lo que se relaciona con la conducta. Y vamos a entrar ahora a esta sección personal, como dijimos, y el versículo 11 decía: pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana. Pablo estaba afirmando entonces nuevamente aquí, como lo había hecho en el primer versículo, que él era un apóstol nombrado por Dios, y era como si estuviera diciendo: yo certifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una idea ni invención humana. Él no había recibido ese mensaje de los seres humanos, y ahora los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también cuestionaban su apostolado. Decían que él no formaba parte de los 12 primeros apóstoles, y él era uno de los que había llegado un poco tarde. Y ellos ponían una sombra de duda sobre la validez de la autoridad de Pablo como apóstol. Así es que Pablo iba a tratar este punto con ellos y a demostrarles su apostolado, y que su apostolado se basaba en el hecho de que él había sido llamado directamente por la revelación del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no había recibido su apostolado yendo a una escuela, como dijimos, no había sido ordenado por ninguna otra ceremonia ni imposición de manos sobre su cabeza. Su apostolado y su evangelio vinieron directamente, dijimos, por la revelación. Y nosotros vemos que el versículo 13 y 14 dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Luego él dijo: ya habéis oído acerca de mi conducta, ¿cierto? Es decir, sus formas de vivir. Y continuó en otro tiempo en el judaísmo, o sea, en la religión de los judíos. Y Pablo había sido salvado no en el judaísmo ni por el judaísmo, sino del judaísmo. Y observemos esta tremenda declaración que describe cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Y continuemos leyendo el versículo 15 al 17, que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara entre los no judíos, no me apresuré a consultar con carne y sangre, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Entonces la frase pero cuando agradó a Dios en el versículo 15 significa que Pablo fue llamado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Y personalmente pensamos que Pablo fue uno de los grandes pensadores de la historia humana. Y muchos eruditos que se han especializado en su vida y obra piensan lo mismo. Se ha considerado que Pablo fue uno de los mejores estudiantes del sistema mosaico del judaísmo,
y también era un estudiante muy destacado de la filosofía griega. Algunos escépticos han llegado a decir que combinó al judaísmo con la filosofía griega, dando así el origen al cristiano. ¿Mm? Por ello es importante destacar aquí que Pablo afirmó ante los Gálatas que él no había recibido el Evangelio por medio de conocimiento o recursos humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo, que eso hay que dejarlo muy en claro, y Pablo lo dejó muy en claro. Y notemos ahora lo que él dijo en el versículo 18. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Se piensa que esta es la misma información que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 26 al 29, que dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Entonces, al reunir toda esta información, se llega a la conclusión de que Pablo pasó menos de 3 años en el desierto. Resulta interesante entonces comprobar cómo Dios entrenó a sus hombres. Él preparó a Moisés en el desierto, colocó a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo, y Elías también tuvo el mismo tipo de experiencia. El método de Dios ha consistido en llevar a su hombre al desierto para entrenarlo. David también fue entrenado al aire libre en las cuevas mientras huía del rey Saúl. Recordemos que él clamó a Dios diciéndole que estaba siendo perseguido como una perdiz. Así que Dios usó el mismo método con Pablo. Le envió al desierto por menos de 3 años, más o menos. Después fue a Jerusalén y vio al apóstol Pedro y se quedó con él por 15 días. Y vemos nosotros en el versículo 19 que nos dice: pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, que no tuvo contacto con los apóstoles, con la excepción de Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Y esa fue toda la relación que tuvo con ellos, y como veremos, no recibió nada de los apóstoles. Y en el versículo 20 Pablo dijo: en esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Con esta solemne afirmación Pablo estaba incluyendo a todas las pruebas que acababa de ofrecer, en el sentido de desvincular su llamamiento al apostolado de cualquier decisión, influencia o intervención humana. Ahora en los versículos 21 al 24 dice: después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que estaban en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Los creyentes entonces de Jerusalén eran necios y reacios a aceptar al apóstol Pablo. Creemos que si Bernabé no hubiera estado allí, posiblemente tendría que haber esperado mucho tiempo antes de que la iglesia en Jerusalén le recibiera. Estaban indecisos con respecto a recibir a Pablo porque él había perseguido a la iglesia, pero ellos sabían lo que era realmente convertirse, sabían lo que era haber tenido una experiencia vibrante, impactante, de que transformaría a un hombre. Sin embargo, no podían creer que Saulo de Tarso, pudiera haberse convertido. No solo parecía improbable, sino casi imposible. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y en el versículo 21 al 24, Pablo bosquejó los primeros años después de su conversión, pero se cree que estos años no fueron los más felices de su vida. Eso es importante señalarlo. Aparentemente nos dijo algo de su fracaso durante ese periodo en su propia vida personal. En el capítulo 7 de su epístola a los romanos dice que hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Y veamos brevemente los 2 primeros periodos. El primer periodo, en el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, con una mente maravillosa y un experto de la ley mosaica. Y como muchos de sus biógrafos han dicho, el mundo se habría enterado de Pablo, el apóstol, aunque él nunca hubiera llegado a ser un apóstol, y aun si él nunca se hubiera convertido, él era un hombre muy destacado, y no creemos que haya alguna duda sobre eso. Y era un joven fariseo muy orgulloso que pensaba que lo sabía todo, odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, e intentó incluso eliminarla, y fue cruel en su persecución de la iglesia. Y en el segundo periodo comenzó en el camino a Damasco, cuando fue derribado
de su caballo al polvo de la tierra. Y este brillante fariseo se dio cuenta de que no conocía a Jesucristo. Él había pensado que Jesús estaba muerto. Y le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es como si le hubiera dicho: cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Así que después de que tuvo su encuentro con Cristo, pasó algún tiempo en Arabia, donde aquellos primeros años intentó servir a sus hermanos, pero se dio cuenta de que lo que quería hacer no podía hacerlo. Finalmente exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24 dice: ahora no era incrédulo alguien que no era salvo el que decía eso. Ese era Pablo, que se encontraba en las primeras etapas de su conversión, y la tercera etapa llegó con ese glorioso periodo en el cual el apóstol vivió controlado por el Espíritu de Dios, y él nos habla esto en la epístola a los Gálatas. Esa fue la época en que él pudo vivir para Dios. Ese es el lugar el cual muchos de nosotros deberíamos llegar en el día de hoy. Hay muchos creyentes infelices en la actualidad. Ellos son salvos, creemos nosotros, pero como el gran predicador Moody dijo de manera pintoresca, hay algunas personas que tienen solo la suficiente religión como para ser miserables, y creemos que ese es el cuadro de mucha gente en la actualidad. Hubiéramos deseado tener más información sobre la experiencia que él tuvo con los apóstoles en Jerusalén, pero aquí surge una pregunta: si Pablo recibió el Evangelio aparte de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo por 3 años y después vieron a Cristo resucitado, ¿estaba Pablo predicando el mismo Evangelio que los otros apóstoles? Y eso era un asunto muy importante en ese momento, porque si Pablo no estuviera predicando ese mismo Evangelio, entonces había algo en todo este problema que estaba completamente mal. De modo que veremos en nuestra próxima lección o semana que los apóstoles en Jerusalén aprobaron el Evangelio que predicaba Pablo, y que era el mismo Evangelio de las buenas noticias. Dijimos antes de que el ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente como para salvarse, y trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y además el pecado, y conseguir acumular suficientes estos puntos positivos a su favor para ser salvo. Y antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto. Él tenía muchos puntos positivos, dijimos, a favor suyo, pero cuando vino a Cristo pudo decir en Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, estimado hermano, estimado oyente, le invitamos a aceptar el amor de Dios revelado en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Le rogamos que deje de luchar para obtener la salvación por medios humanos y de recursos materiales u obras meritorias. Recuerde que el mismo Pablo dijo en Efesios 2 que somos salvos mediante la fe, y no es por obras, para que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. La salvación, estimado hermano, estimado oyente, es un regalo de Dios, y le rogamos que la acepte, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados. Amén. Que el Señor bendiga, el Señor les guarde. Las preguntas las vamos a dejar pendientes para la próxima semana. Tenemos que analizar también el libro de John Stott, que es nuestro respaldo, también nos ayuda a poder tener las conclusiones y también una guía de estudio. Así que van a quedar pendientes las preguntas, se las vamos a tener yo creo que la próxima semana ya, para que tenemos que revisarlas y todo. ¿Le parece? Bien, hermanos, con esto vamos terminando la lección número 3. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Ya estamos acá nosotros en la tercera semana consecutiva, y nosotros estamos acá ya también en el mes de septiembre, el mes de nuestra celebración de nuestra independencia de Chile. Bien, así que hermanos, nos despedimos orando. Padre, gracias Señor, te damos una vez más al despedirnos. Queremos, Señor, darte la gloria y la honra para que, Señor, también tú estés con nuestros hermanos, nuestros oyentes, también para que aquellos que aún no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, sea, Señor, mediante también la palabra, que es lo más importante, la cual tú puedas llegar a lo profundo de sus corazones. Bendice a cada hermano, a cada oyente, bendice, Señor, a cada familia. Que seas tú, Señor, en estos tiempos tan complicados y difíciles, puedas, Señor, tú ministrarle su vida. Gracias, en el amor de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos concluyendo con esto, y
Nos vemos la próxima semana. El Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos. Chao.